Onda Vasca Conecta. Quique Alonso. Un martes más acudimos a la consulta de uno de los doctores de Clínica Asunción. En este caso vamos a hablar de cáncer de próstata porque el próximo día 11 se celebra el Día Mundial de esta enfermedad, de esta patología. Y saludamos a Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica. Doctor Saldari, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme a conversar unos minutos sobre este tema tan interesante como es el Día Internacional del Cáncer de Próstata. El cáncer de próstata sí, que se sitúa actualmente en el tercer lugar en mortalidad entre los hombres. Claro, como todos los cánceres, la clave está en la detección precoz, ¿no? Sí, claro. La intención que tenemos en este día es hacer un llamado sin duda a todos los hombres, o todos nosotros como hombres mayores de 50 años, ¿verdad?, de que el cáncer de próstata es una enfermedad frecuente en los hombres, además de frecuente, con una mortalidad elevada, siempre y cuando el diagnóstico no sea temprano. ¿Qué quiere decir ello? La razón de este día es recordar a los hombres que entre los 50 años adelante hay que hacer una valoración de la próstata siempre, cada vez, por lo menos una vez al año. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si hacemos un diagnóstico de cáncer de próstata temprano, seguro el paciente tiene un tratamiento definitivo y curativo en el 80% de los casos para su cáncer de próstata. Bueno, es una exploración que habría que hacer anualmente, efectivamente. Creo que no se hace, como supongo que los médicos desearían, pero en cualquier caso, ¿hay algún síntoma, alguna luz de alarma que se encienda para saber que algo no va bien en la próstata? Bueno, claro que sí, ¿no? Todo lo relacionado a la próstata está relacionado inicialmente a alteraciones del flujo de la orina. O sea, todo paciente que vea que su chorro de la orina, la fuerza disminuye, todo paciente que aumenta su frecuencia en la noche, todo paciente que por alguna circunstancia ha tenido una infección urinaria, son todos pacientes que lógicamente tienen que valorar la próstata. El problema no está allí, el problema está que muchos cánceres de próstata pasan silente con prácticamente ningún síntoma. Por eso que el llamado, aparte de que el paciente pueda o no tener un síntoma, que esos son la mayoría de los pacientes que acuden a nuestra consulta. Un paciente tiene un síntomas urinarios, acude a la consulta urológica, lo valoramos y sin duda hacemos el despistaje y logramos estar seguros que el paciente tiene o no tiene problemas de cáncer de próstata. Pero ¿qué nos ocurre? Que nos ocurre que tenemos un porcentaje alto de pacientes que vienen en etapas tardías del cáncer. ¿Por qué vienen en etapas tardías o etapas avanzadas del cáncer? Porque no se controlan ni se valoran porque tienen muy pocos síntomas. Por eso que el llamamiento es, paciente mayor de 50 años tiene que hacerse una valoración prostática porque sí, una vez al año o cada 2 años si todos sus marcadores y todas sus analíticas son normales. En caso contrario, debe tener un seguimiento más estricto. ¿En qué consiste un chequeo prostático, doctor? Bueno, el chequeo prostático básicamente, sin duda, consiste en un examen clínico minucioso del área urológica y esto incluye, lógicamente, posterior a ello, todo un examen clínico, una ecografía renovesical para tener una idea de cómo está el tamaño de la próstata, cómo se ve desde el punto de vista ecográfico, los marcadores para el cáncer de próstata, que son unas analíticas, ¿verdad?, muy conocidas como el PSA o los antígenos prostáticos total y libre, y lógicamente la mayoría de los pacientes siempre le hacemos un tacto rectal. Sin duda, con eso estamos seguros si el paciente tiene o no tiene un cáncer de próstata. En el caso de que algunos de estos indicios nos den algún indicio de que puede haber un cáncer de próstata, especialmente los antígenos prostáticos específicos, que son muy específicos para el cáncer de próstata, y depende de sus valores, nos puede orientar que el paciente pueda tener la posibilidad de un cáncer de próstata, normalmente hacemos una biopsia de próstata. Y la biopsia de próstata es un procedimiento sencillo, ambulatorio, que se hace aproximadamente en 10 minutos y tiene la capacidad de un 98% de seguridad para el diagnóstico diferencial de un cáncer de próstata. A partir de ahí, a partir de ese momento, imaginemos, pongámonos en el peor de los escenarios, doctor, se le diagnostica a un hombre cáncer de próstata después de ese chequeo, después de esa prueba. Sí. ¿Cómo comienza el tratamiento? Primero la noticia, lógicamente. Por eso insistimos en el diagnóstico precoz y este es el Día Internacional del Cáncer de Próstata. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente se valora
en forma periódica y le hacemos un diagnóstico de cáncer de próstata y posterior a ello localizamos el cáncer y en la mayoría de las veces en los estados incipientes del cáncer, el diagnóstico es sin duda cáncer localizado, el paciente, después de un estudio de resonancia, etcétera, que nos garantiza que el tumor está localizado, el paciente tiene un tratamiento definitivo para su cáncer curativo en el 90% de los casos, ¿verdad? Muchos pacientes jóvenes desde una prostatectomía radical, que da unas garantías actualmente del 100%, hasta otros pacientes, dependiendo de la edad, que hacemos el diagnóstico precoz, desde, por ejemplo, radioterapia, que tiene o braquiterapia, que es radioterapia externa, o radioterapia localizada, que tiene la capacidad de curar completamente el cáncer con pronósticos y estudios de más de 25 o 30 años. El cáncer de próstata ha tenido muchísimos avances, ¿no?, en los últimos 10 años. No, sin duda, ¿no? Y sobre todo lo que decimos siempre es el tratamiento quirúrgico, desde un tratamiento quirúrgico abierto, como se hacían todas las cirugías anteriormente, hasta hacer actualmente una prostatectomía radical por la laparoscopia o por Da Vinci, laparoscopia normal o por el Da Vinci. Eso le da la posibilidad al paciente de tener una cirugía radical muy precisa y con resultados, lógicamente, excelentes en el tiempo, ¿no? Y con, vamos a decir así, complicaciones prácticamente muy bajitas. Bueno, háblenos de cómo se trataba hace un tiempo el cáncer de próstata y cómo se trata ahora. Bueno, inicialmente, como sabemos que el cáncer de próstata es hormonodependiente, quiere decir que depende de la hormona masculina, desde los indicios de los primeros tratamientos de cáncer de próstata se hacían muchas cosas, se daban estrógenos, para que tengan una idea, como pastillas anticonceptivas, pero a altas dosis, y posterior a ello se hacía una orquidectomía, quiere decir se le quitaban los testículos a los pacientes para que no se generara hormona masculina, ¿de acuerdo? Eso era, vamos a decir, en los primeros indicios lo que se hacía, la cirugía abierta de próstata o radical, se hacía en muchos casos abierta y lógicamente es una cirugía grande y no se tenía la capacidad como se tiene hoy en día para poder establecer en forma segura hasta dónde había quedado el tumor. Actualmente, lógicamente, hay tratamientos complejos para el cáncer de próstata, como le dije, desde la cirugía, la radioterapia interna, externa y lógicamente los tratamientos orales o los bloqueos hormonales son simplemente pastillas o inyecciones que se ponen cada 6 meses que evitan esa orquidectomía que se hacía antes de quitar los testículos. O sea, el tratamiento ha dado un vuelco gigantesco y lógicamente también depende de los avances en radiodiagnóstico, que tenemos sin duda unas resonancias magnéticas que nos dan una seguridad alta de que el tumor esté o no esté en la próstata, o sea, está localizado en la próstata o ha avanzado a los tejidos vecinos y a veces hasta podemos saber si ha llegado a los huesos. Entonces, con eso podemos, vamos a decir así, puntualizar más el tratamiento y cuál es el tratamiento que beneficia en ese caso a cada uno de los pacientes. ¿Se utiliza quimioterapia en este tipo de enfermedades? No, casi nunca se utiliza en el cáncer de próstata quimioterapia, la mayoría de las veces radio o el tratamiento hormonal. Y la cirugía, que es, vamos a decir, radical para el tratamiento definitivo del tumor. Nos preguntan también cuánto tiempo dura el tratamiento. Bueno, si uno tiene, insistimos, y vuelvo y quiero repetir esto, estamos intentando recordar con este día que lo más importante es el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque si tenemos un diagnóstico precoz, un paciente con un tumor localizado se hace una prostatectomía radical y queda curado de su cáncer de próstata. No tiene que hacer ningún otro tratamiento, sino seguimientos cada 6 meses o cada año de sus antígenos. Porque es un paciente que se considera curado con una radical, quiere decir que es un tumor localizado. De allí en adelante, lógicamente, cualquier tumor que está por fuera de la cápsula de la próstata, que está en los huesos y tal, el tratamiento, lógicamente, siempre es de por vida. Casi siempre con la radioterapia, vamos a decir, se hace un barrido completo y después tiene que hacerse un seguimiento de por vida de la posibilidad de la reactivación del tumor. Pero con las nuevas terapias, como le dije, aunque el tumor sea más avanzado y no sea localizado, los pronósticos en el tiempo son excelentes, mayores de 15 años de vida. Bueno, pues recordando que el próximo día 11 se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, hoy con Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, hemos recordado a todos esos hombres mayores de 50 años que tienen que vigilar su próstata para evitar complicaciones futuras. Doctor Saldari, pues muchísimas gracias por atender a la llamada de Onda Vasca. Un saludo. Muy amable, gracias por invitarme. Espero que esto le sirva a la gente para tomar conciencia y quitar el tabú de no valorarse la próstata. ¿De acuerdo? Un abrazo, hasta otra. Un placer.